Buenos días, cordial saludo para todos. Hoy junio 26, 10 de la mañana, hora colombiana. Vamos a realizar la visita al stand de CB de César Burgos, licenciado en electromecánica y con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico. Entonces, para iniciar esta charla, damos el saludo a todos los participantes a través de la Feria Expo GPA y la plataforma Visiri. Hoy nos encontramos aquí al frente del stand, vamos a pasar la calle y vamos a iniciar entonces esta transmisión en el día de hoy. Recuerden, para quienes están en 3D, que pueden avanzar a través de las flechas, que pueden retroceder, que pueden girar, que pueden moverse con total libertad dentro del escenario y adicionalmente que al final de esta presentación vamos a realizar grabación, vamos a tener edición del video para que todos ustedes lo puedan ver y compartir con su grupo de trabajo, enviarnos sus requerimientos y en dado caso sus solicitudes de atención para capacitaciones o coaching o lo que corresponda. Entonces, para todos un cordial saludo. Aquí continuamos nuestra ruta hasta julio 24. Vamos a ver aquí, tenemos todavía varios trayectos por cumplir. Vamos a tener la próxima semana una agenda bastante agitada. Vamos a tener la WIS, vamos a tener adicionalmente la conferencia de la Cámara Colombiana de Comercio e Inversión, Colombo-China, y adicionalmente las actividades del mes de julio. Y adicionalmente una visita al stand de Sonagro el próximo 2 de julio. Entonces, para todos ustedes, los invitamos a continuar en este transporte, en este bus y a seguir este proceso que venimos realizando y que vamos a terminar en julio 24. Perfecto, entonces, buenos días, un cordial saludo. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, licenciado César, se encuentra con nosotros. Por favor, activa su Hola micrófono. Giovanni, ¿qué tal Ah, Giovanni? hola, ¿qué Muy buenos tal? días, sí, Muy por acá bien, estamos, claro que sí. perfecto, muy bien. Qué bueno tener aquí. Vamos a colocar nuestra vista para saludarnos y si quieren colocar su imagen, su foto, pues aquí estamos de perfil para saludarlos. Muchas gracias, licenciado César, por estar hoy acompañándonos en el stand de CB. Entonces vamos a iniciar nuestra visita. Lo primero es en esta parte la cuestión de entrenamientos. Por favor, ¿por qué no nos ilustra a qué corresponde esta parte de entrenamientos innovadores para empresas? Claro que sí, Giovanni, con mucho gusto. Bueno, desde nuestra marca, digamos que nuestro principal objetivo es permitir justamente transformaciones en las organizaciones. Toda empresa crece en la medida en que se da la oportunidad de transformarse y estamos seguros y lo sabemos y tenemos la experiencia de que las mejores transformaciones se dan justamente a través de procesos de entrenamiento y capacitación. Entonces, a través de estos procesos y buscando precisamente la mejora del principal recurso que tienen las organizaciones, que es el recurso humano, desarrollamos entrenamientos ajustados, es decir, a la medida, de acuerdo a lo que cada empresa y cada organización necesita, dependiendo de su perfil, dependiendo de su objeto social, dependiendo de lo que deseen, obviamente, en el área en la que deseen crecer. De eso se trata, Giovanni. Perfecto, muy bien. Pues primero que todo, excelente poder contar no solo con ofrecimientos en el marco de la Feria Expo GPA de maquinaria, de equipos de laboratorio, de materias primas, sino también el tema de servicios, de ese tipo de eh, capacitaciones, de entrenamientos y demás. Este entrenamiento no corresponde solo a empresas grandes, ¿no? Sino también a pymes y a diferentes tamaños de empresa.
Sí, claro, obviamente, para todo tipo de empresa nosotros estamos abiertos a participar, a colaborar, a hacer el acompañamiento, porque pues en sí, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, pues tanto la empresa pequeña, mediana como la grande busca esa evolución, entonces estamos obviamente nosotros ahí para apoyar ese desarrollo. Perfecto. Y en cuanto a los temas de entrenamiento, ¿por qué no nos describes, por favor, cuáles serían las especialidades de CB para para las empresas y el público en general? Claro que sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de entrenamiento y formación, manejamos principalmente dos líneas o lo dividimos en dos categorías. Uno lo que tiene que ver con las habilidades técnicas. Entonces hay habilidades técnicas en donde el personal, dependiendo, digamos, especialmente en el área operativa, aunque también del área administrativa, necesitan de manera muy específica trabajar. Uno de nuestros fuertes está relacionado de pronto con la parte eléctrica, con la parte, el área obviamente enfocado a la parte técnica o al personal técnico mejor, en donde necesitan conocer, profundizar temas relacionados con la normatividad, con la reglamentación o temas mucho más puntuales del sector eléctrico, como por ejemplo lo que tiene que ver con conexionado, con la parte de control, con un tema muy puntual de sistemas de puesta a tierra, y esto que te estoy diciendo pues son ejemplos. De igual manera, en entrenamientos en otras áreas, por ejemplo, relacionados con lo que tiene que ver con la parte organizacional. Un tema, por ejemplo, del desarrollo organizacional puede ser el implementar una metodología como el design thinking, que permite obviamente el desarrollo de proyectos a través de una metodología. Metodologías como la PMI, Project Management Institute, en donde el personal que está al frente de los proyectos, liderando proyectos o gerenciando proyectos, lo hacen a través de ciertas metodologías. Temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con aplicar técnicas de procesos para desarrollo o liderar grupos de trabajo. Entonces, bueno, son temas bastante puntuales, como te digo. Entonces, cuando decimos entrenamiento, puede ser en esta parte técnica. De igual manera, entrenamiento en otras áreas que ya son el área no técnico, sino más de habilidades blandas, de las soft skills, en donde el personal, tanto administrativo, directivo y operativo, necesitan desarrollar ciertas habilidades muy puntuales como la comunicación asertiva, como el trabajo en equipo, como el mismo liderazgo, la escucha activa, la gestión del tiempo. Son áreas obviamente que se requieren y básicamente son los procesos sobre los cuales tenemos experiencia acompañando a las organizaciones. Bueno, perfecto. Entonces, quienes estén interesados pueden contactar a través de la feria, a través del el stand de CB o a través de los datos que corresponden, que posteriormente los presentaremos para presentar esos requerimientos, esas inquietudes. Hay un tema muy interesante que mencionas, el andragogia. ¿Por qué no nos detallas un poco más? Porque es una palabra como que no es muy usual, no muy conocida en el medio. Ok, sí, hay un término digamos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, que es mucho más reconocido, que es la pedagogía. Lo que sucede es que el término pedagogía es precisamente los procesos de acompañamiento y enseñanza a nivel infantil. Entonces, llevándolo al ámbito organizacional donde el 100% de las personas y participantes de los cursos son adultos, entonces no se habla de pedagogía, sino se habla de andragogía. Y la andragogía precisamente es las técnicas y los procesos a través de los cuales se permiten esas enseñanzas, aprendizajes en adultos. Esa es la andragogía, Joanny. Bueno, perfecto, muy bien, muchas gracias. Bastante claro el tema. Muy interesante el ofrecimiento de CB. Ahora pasemos al microstand de
coaching organizacional. Entonces, por favor, nos comentas qué es lo que ofrece CB en este aspecto. Claro que sí, en la parte de coaching organizacional, pues nos enfocamos principalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades personales. Entonces, son procesos de coaching de vida que se hacen especialmente para líderes. Entonces, ese coaching organizacional se enfoca principalmente a líderes de equipos, líderes de grupos, en desarrollar esas habilidades que potencian su rol como líder dentro de las organizaciones. Esas habilidades, obviamente, y esa potencialidad se trata precisamente de eliminar principalmente algunas barreras que generalmente se presentan pues para todos los seres humanos. Siempre para todo ser humano hay alguna limitante, hay alguna creencia, hay algún miedo de pronto que pueda estar limitando precisamente ese desarrollo, esas habilidades que a veces se tienen, pero a veces simplemente se nublan o se dejan de lado o simplemente no se potencian. Entonces ese liderazgo, o mejor, esos procesos de coaching enfocados en el liderazgo precisamente permiten potenciar esas habilidades que a veces dejamos por allí de lado. Permiten mayor productividad, permiten mayor gestión del mismo personal. Yo como líder necesito gestionar a los equipos, comunicarme adecuadamente, tener un mejor relacionamiento con los miembros del equipo. Entonces, el coaching organizacional se enfoca en ello, Giovanni. Perfecto, muy bien, excelente. Muy bueno tener unas alternativas, unas opciones para este tipo de procesos, tanto entrenamiento como de coaching y demás, a través de el stand de CB y el ofrecimiento que realiza no solo para empresas locales, sino también a través de medios virtuales, comunicación con otras empresas de la TAM, ¿correcto? De acuerdo, sí, así es, Giovanni. Es más, para quienes deseen realizar contacto, pues a través de este punto de anuncio, por ejemplo, pueden indicar la fecha, la hora para validación del licenciado César Burgos y establecer el contacto para hacer realidad ese propósito de comunicación, coaching, entrenamiento o todo lo que ofrece CB. Entonces, aquí, por ejemplo, está el, el, la pantalla gigante para presentar las conferencias, las diferentes capacitaciones y demás eh, información que pueda presentar el licenciado César Burgos a través de él y su grupo. Entonces aquí tenemos también la opción, pues, para quienes deseen a través de vista, pueden tomarse su selfie y ver el stand ofrecido, que realmente esperamos que sea de su gusto. Bueno, vamos a continuar aquí nuestro recorrido, nuestra visita, y vamos a ver qué más. Ay, caramba, me va saliendo, pero vamos a seguir aquí nuestra ruta. Por aquí tenemos, otros aspectos interesantes como seguridad eléctrica. Este es esta es una de las fortalezas que tiene el licenciado César Burgos. Coméntenos por favor al respecto. Claro que sí, Giovanni. En esta parte de, digamos, de seguridad eléctrica, pues parte del equipo con el que trabajamos tiene esa posibilidad, obviamente, de hacer el acompañamiento y la asesoría y los procesos de formación para las organizaciones, en donde se habla principalmente y tenemos la oportunidad de capacitar y formar al personal técnico en especial en todo lo que tiene que ver con normatividad. Se habla acerca de la reglamentación. Cuando hablamos de la reglamentación eléctrica, estamos hablando de esa normatividad y reglamentación tanto a nivel nacional como internacional. Nos enfocamos en temas principalmente de la electricidad industrial y del mantenimiento eléctrico. Nos permitimos hablar precisamente de la
prevención de riesgos, el cómo desarrollar dentro de las instalaciones eléctricas y en el trabajo diario del técnico electricista o del tecnólogo las maniobras seguras, temas en donde también se profundiza de manera muy puntual lo que tiene que ver con las energías renovables, los sistemas eléctricos de control. Entonces, como tú bien lo mencionas, pues ese está siendo nuestro fuerte a la hora de compartir con las organizaciones estos temas. Muy bien, excelente. Continuamos aquí al bootcamp para potenciar los equipos de trabajo. Pueden ver en el robot pues, la información básica, pero obviamente esta visita, este acompañamiento del licenciado César Burgos nos permite entender mejor a qué se refiere. Quedamos atentos a su información. Sí, de acuerdo. Bueno, cuando nosotros hablamos precisamente de permitir espacios como Bootcamp en las organizaciones, digamos que llama mucho la atención el impacto que genera precisamente en la mentalidad y en la actitud de los funcionarios, de los colaboradores, de los empleados de la empresa luego de pasar por un proceso de bootcamp, en donde se entiende mucho más los valores, los principios de la misma organización, los objetivos. Generalmente en las empresas se tiene muy allá en la recepción de la empresa, de la oficina, la misión y la visión, pero muchos de los empleados no lo entienden. Cuando se hace este tipo de procesos y este tipo de trabajos que son grupales, donde se cumplen ciertos retos en grupo, en equipo, donde se ponen obviamente diferentes alternativas para alcanzar y para lograr, pues se sale con esa mentalidad o se llega a esa mentalidad de lo que es realmente trabajar en equipo, qué es un equipo sinérgico, cuál es la diferencia entre trabajar en equipo y simplemente trabajar en grupo, teniendo obviamente conciencia de las fortalezas que yo tengo como miembro de un equipo, pero también las fortalezas y debilidades que tenemos obviamente como organización. Entonces es bastante interesante este tipo de procesos de formación y llama mucho la atención en las empresas. Perfecto, muy bien. Aquí en donde está el bootcamp, justamente podemos ver las diapositivas que menciona de los entrenamientos innovadores, la información que hemos visto hasta ahora de coaching, liderazgo, procesos de formación, conferencias, seminarios y el bootcamp potenciando equipos de trabajo. También vemos que se crea un proceso formativo interactivo y en general un plan de capacitación donde menciona normatividad, reglamentación, electricidad industrial, mantenimiento eléctrico, prevención de riesgos y maniobras seguras. Todo este tipo de cosas del plan de capacitación sería conveniente que lo recibieran las empresas y que lo incluyeran en su proceso formativo, ¿correcto? Así es, claro que sí, toda empresa requiere precisamente en esos procesos de crecimiento y en esos procesos de gestión del cambio, ¿no? Que también cuestan bastante dentro de las organizaciones, gestionar el cambio, porque todo el tiempo hay cosas que ajustar, todo el tiempo hay cosas que cambiar y difícilmente el 100% de los colaboradores se adaptan a ese cambio. Entonces ahí es donde viene un acompañamiento interesante también. Perfecto. Y al final aparece el correo de contacto, el número de celular y básicamente la información del licenciado César Burgos. Bueno, pues muy interesante. Vamos a continuar acá con este proceso para ver otras actividades. Dentro de esta actividad de CV, vamos a recordar algunas cosas que han sido realmente icónicas, han sido interesantes desde hace algunos años. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde menciona la implementación de la resolución 5018 y otros webinars, otras capacitaciones y demás. ¿Por qué no nos comenta al respecto sobre ese tipo de webinars, de capacitaciones que ha realizado en el marco de CBE y el programa Organizaciones Seguras, por favor?
Claro que sí, Giovanni. Hemos tenido la oportunidad de compartir contigo, con tu empresa y con varias organizaciones diferentes temas que, como lo mencionaba hace un momento, muchas veces se requieren temas muy puntuales. En este caso, por ejemplo, en donde tocas esa resolución 5018, es una resolución muy enfocada precisamente al sector eléctrico, y pues digamos que donde se hace énfasis de la seguridad. Es importante tener en cuenta que casi siempre que se habla de seguridad, que siempre que se habla de lineamientos, se habla de el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Pero es indispensable tener en cuenta que el RETIE nos orienta a cómo construir instalaciones eléctricas seguras. Entonces, se enfoca en las instalaciones. Ahora, la resolución 5018 se enfoca en la seguridad del trabajador. Entonces, el Ministerio de Minas y Energía es quien nos comparte y emite esta ley, que es el RETIE, de nuevo, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y el Ministerio de Trabajo es quien emite esta otra ley, que es la Resolución 5018, repito, enfocada en la seguridad del trabajador. Ambos ámbitos, ambas leyes y todo lo que nos rodea en el campo eléctrico, pues es indispensable conocerlo, que el personal que esté en contacto constantemente con las instalaciones eléctricas, con el trabajo eléctrico como tal, se esté actualizando constantemente. Por ejemplo, con relación al RETIE, tuvimos una actualización hace muy poco, en el año 2024. Estamos en el año 2026 y muchos trabajadores del área eléctrica no conocen qué fue lo que cambió, en dónde se actualizó, cuáles son los nuevos lineamientos que trae el reglamento. Entonces, todo este tipo de formaciones que brindamos para las organizaciones, para las empresas, pues obviamente es relevante, bastante importante y aquí lo estamos manejando. Perfecto, muy bien. Justamente en una de las pantallas aparece la capacitación, el webinar que brindó en relación con el reglamento RETIE, como la actualización en colaboración con el programa Organizaciones Seguras. Vamos a ver si tenemos más aspectos aquí por revisar del stand, y realmente muy interesante tener el, el conocimiento, el compartir, el saber a quién contactar en este tipo de eh, mejoras. Aquí también hay uno que se refiere a seguridad eléctrica en instalaciones eh, industriales y comerciales. Por favor, nos comenta qué recomendaciones hay, qué podemos tener en cuenta. Pues obviamente también ver el webinar y participar de las siguientes actividades. Claro que sí, ahí hay un webinar que estamos por allí montado en tu página, donde también tuvimos la oportunidad de hablar muy puntualmente de las instalaciones eléctricas industriales, que pues obviamente tienen un enfoque muy diferente a lo que es una instalación residencial, una instalación comercial o lo que es una red de distribución o una red de transmisión de energía. La parte eléctrica industrial, infortunadamente, es uno de los sectores en donde más se presentan, digamos, eventos de accidentalidad. Por esa razón es importante tener en cuenta cuáles son los cuidados, cuáles son esos aspectos y normas que yo debo cumplir, las reglas, obviamente, para trabajar en circuitos no energizados, las 5 reglas de oro, por ejemplo, los tocamos allí. Y de igual manera, la importancia de hacer ese mantenimiento eléctrico de manera pertinente y de manera permanente, pero adoptando como esa cultura. Y esto es muy parte precisamente de tener que cambiar una mentalidad para nosotros como colombianos, infortunadamente, que nos olvidamos muchas veces del mantenimiento, nos olvidamos del cuidado y de analizar y de estudiar muy bien lo que tiene que ver con la calidad de energía. Entonces fueron temas y han sido temas que venimos tocando contigo junto con organizaciones seguras, y que de la misma manera muchas empresas nos lo han venido solicitando para capacitar a la gente. Bueno, perfecto. Agradeceríamos un comentario para aquellas empresas que no solo sean colombianas,
sino que están en el marco de la feria, que tiene un alcance mayor en Latinoamérica y que puedan estar interesadas en contactar sus servicios. Por favor, nos indica qué recomendaciones, qué comentario tiene para ellos. Claro que sí, una invitación obviamente a conectarse por acá, conocer un poco acerca de lo que se viene haciendo, porque son temas muy globales en últimas, lo que tiene que ver con la electricidad, pues es un tema que nos toca a todos y en términos de normatividad y reglamentación, por lo menos en lo que tiene que ver con Sudamérica, la normatividad y la reglamentación no difiere mucho un reglamento con el otro, hablando de un país versus otro vecino. Cambian algunas tensiones, cambian algunos temas relacionados precisamente con la forma de distribución o la topología de la red, pero en términos generales estamos hablando obviamente del mismo idioma relacionado precisamente con los cuidados, por ejemplo, con la seguridad, con la prevención de riesgos. Entonces, pues bienvenidos obviamente pues abordar estas temáticas y prestos y abiertos desde aquí, obviamente, a colaborar en esos procesos de formación. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Finalmente tenemos una propuesta que ha surgido en el marco del programa Organizaciones Seguras para revisar una conferencia, un webinar, el próximo 11 de noviembre, relacionado con las energías alternativas y si hay algún cambio en relación con la política gubernamental, pues que arranca el próximo 7 de agosto. ¿Podríamos contar con esa participación? Claro que sí, Giovanni, desde ya te acepto esa invitación. Te digo que sí, estaríamos allí participando con mucho gusto y aportando desde la experiencia. Bueno, perfecto. Pues dicho esto, realmente para todos muchas gracias, licenciado César Burgos. Le deseamos muchos éxitos, muchos contactos y en general que este proceso de entrenamiento, de coaching, de fomentar el conocimiento de la seguridad eléctrica y demás, pues tenga muy buenos resultados para usted, para su grupo y para todos en el marco de esta feria virtual. Entonces, dicho esto, para todos realmente muchas gracias. Esperamos contar con ustedes en las actividades que vienen ahora en julio. Lo esperamos en el próximo cierre, el 24 de julio, para presentar un breve balance de las actividades que realizamos y obviamente vamos a tener la invitación para Expo GPA 2027 y para quienes deseen participar y continuar en este proceso que hemos venido llevando conjuntamente. Entonces, licenciado, un feliz día, muchas gracias, felicitaciones por toda la información de su stand y como siempre quedamos en contacto. Muchas gracias. Perfecto, Giovanni, muchas gracias a ti también. Excelente día. Gracias.